Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Y nos acompaña en esta noche el profesor José David Báez, precandidato a diputado del partido Fuerza del Pueblo por la circunscripción 1. Buenas noches, profesor José David Báez. Saludo Julio Pérez Peña, de verdad que para mí representa más que un placer estar acá, el doctor José. José Cerda, a su orden. Sí, gracias. Realidad en Contexto es un programa ya de una data larga y que nosotros en nuestro Santiago y toda la República Dominicana lo valoramos con los comentarios y producción noticiosa, siempre certera. De verdad que sí. Muchas gracias por la invitación. Así es. Mire, sería interesante preguntarle por qué usted del magisterio, profesor de larga data también, en el ejercicio de su carrera, ahora aparece con unas aspiraciones a diputado. ¿De dónde viene eso? Bien, yo siempre, hablando con mi familia y hablando con mis amigos, siempre he dicho que el vivir y morir no es suficiente cuando tú no has dejado nada que los demás te recuerden que ha sido como un ímpetu para que la sociedad quede diferente después que tú desaparezcas. En ese sentido, nosotros que hemos estado en este sistema educativo con tantas dificultades, tantas situaciones, que vemos en el transcurrir de los años cómo la sociedad se ve impactada por las deficiencias del sistema educativo y que entonces esto se convierte en una falta de principios, falta de valores y con ello en una inseguridad ciudadana que tenemos latente. Entonces nosotros no podemos quedar de brazos cruzados y nosotros que hemos tenido ya la experiencia en todo este contexto y que hemos estado trabajando de manera ardua para contrarrestar de una forma u otra el proceso de descomposición social que tenemos. Entonces no podemos quedar de lado. Entendemos que ya hemos desarrollado una larga carrera política, pero también profesional, como ya usted ha dicho, Julio, en la parte de educación, y hemos jugado un papel preponderante. Y en tal sentido, esa experiencia nos ha dado madurez y nos ha dado conciencia y sobre todo nos ha dado la suficiente sensibilidad humana, que es lo que le falta a los políticos predecesores, ¿verdad?, para que entiendan la realidad de nuestro país y quieran hacer algo. Y entonces ahí es que viene el interés de José David por participar en esta parte, en el medio político, ya por ocupar una curul como diputado, en pos de propiciar, ¿verdad?, garantías, propiciar cambios, propiciar otro modelo de desarrollo social que es el que necesitamos en nuestro país para que la cosa de una vez y por todas tenga otro norte, tenga otro fin y la gente se sienta mucho más acogida y sintamos que hay una esperanza más allá de lo que tenemos. José David, muchas gracias por participar con nosotros en que a partir de este momento comienza a ser su casa. Gracias. Programa le damos la bienvenida de una manera muy cordial y muy amigable. Usted para nosotros nos honra con su presencia. Queríamos hacerle esta pregunta. ¿Cuáles serían las propuestas más importantes, así sintéticamente, digamos, no podría desarrollarlas todas y en toda su extensión, que va a llevar al Congreso Nacional de seguro ganar, como va a ganar esa diputación? ¿Cuáles serían esas propuestas que tiene para lograr esos cambios que usted nos señala que son necesarios en la sociedad dominicana? Bien, perfectamente, como usted ha dicho, José, son propuestas muy extensas y quizá un programa no bastaría para desarrollarla, por eso nosotros estamos preparando incluso ya cuando nos convirtamos en candidato, Dios mediante, a partir del mes de octubre, estamos preparando un lanzamiento formal y donde vamos a entregar, ¿verdad?, todo un programa de desarrollo de lo que será la diputación de José David Báez en el Congreso Nacional. Mientras, como ya usted dice, sí, podemos resumir algunas aquí. Yo soy maestro, como ya, ¿verdad?, saben ustedes, director de un politécnico, el cual me honra dirigir, donde hemos desarrollado y hecho, ¿verdad?, lo posible para que las cosas funcionen mejor. Por ello, mi carrera de pilas, al ser educación, pues mi interés debería estar impregnado de manera principal en la educación. Y sí, verdaderamente lo está, pero soy mucho más sensible a lo que es la salud. Porque si bien es cierto que la educación es muy importante, pero el que no tiene salud, lamentablemente, ni siquiera estudiar puede. Entonces la salud es fundamental. Nuestras propuestas entonces están en todos los parámetros, tanto en salud, en educación, como también en seguridad ciudadana. Pero vamos a comenzar por lo de la salud.
nosotros tenemos un sistema de salud que está secuestrado por la clase empresarial pudiente en este país. Y lamentablemente aquí el que no tiene dinero no tiene salud. Entonces es una realidad que el gobierno actual no ha visto, no está ponderando en la dimensión correcta. Y aquí mueren personas día a día, diario mueren personas por falta de atención, por falta de herramientas, las herramientas correspondientes, y es por ello, porque tenemos un sistema secuestrado totalmente. En tal sentido, nosotros vamos a llevar la propuesta al Congreso Nacional de lo que debe ser y lo que debería haber sido hace mucho tiempo, lo que tienen los países desarrollados y lo que cada uno de los países latinoamericanos hemos visto, como Brasil, por ejemplo, que ha estado propiciando en lo que es el sistema de salud, que es un sistema único de salud en la República Dominicana, para que no se vea esa desigualdad que existe en el acceso a ese servicio que es vital. La vida no puede verse o seguirse viendo como un medio de enriquecimiento de la clase empresarial, sino que debe entenderse que la vida es una y que una vez usted murió no hay manera de volver atrás. Los que creemos en una vida más allá, bueno, tenemos una esperanza, pero lo cierto es, y yo como cristiano creo, que si Dios le dio la potestad al hombre de tener la inteligencia y la organización técnica de la ciencia para producir y alargar su vida, pues nosotros debemos utilizarla y como semejante que somos debemos propiciar eso. Entonces, un sistema único de salud donde se elimine ese catálogo, Julio, ese catálogo de cobertura, que usted va a la farmacia y sale de ahí simple y llanamente sin nada. Si usted no tiene dinero, José, no va a llevar el medicamento que el médico le indicó, porque al fin y al cabo todo lo que usted va ahí nunca le cubre nada, le cubre 2 o 3 medicamentos que son genéricos y al fin y al cabo no le resuelven el problema. Usted tiene que ir obligatoriamente con 10 o 15 mil pesos en el bolsillo como poco para usted poder resolver la situación. Pero usted se pregunta, bueno, pero yo tengo una ARS que se supone que yo estoy asegurado, estoy pagando, tengo 20, 30 años trabajando y estoy pagando para que cuando yo necesite esa ARS entonces pueda cubrirme. Y vaya sorpresa cuando usted va al médico, tiene que pagar una diferencia, pero también tiene que pagarle a la farmacia prácticamente lo que usted ha ganado de su vida para poder mantenerse vivo. Y líbrese usted de tener una enfermedad catastrófica en este país. Es decir, la familia que tiene un miembro con una enfermedad catastrófica termina perdiendo el miembro familiar, Dios no lo quiera, pero también termina siendo pobre totalmente. Sí, porque se desgasta. Entonces, en el sentido de lo que es nuestra propuesta en salud, nosotros tenemos que encaminarnos hacia lograr esto, un sistema único de salud donde esas ARS que son lamentablemente se han convertido en chupasangres del pueblo dominicano, deben desaparecer. Y más cobertura. Deben desaparecer. Bien, ¿cómo anda la aceptación de su candidatura en la circunscripción 1? Es bien grande, que inicia en Pedro García y tendría que usted hacer una ardua labor, concluir en Navarrete y convencer a los electores de que la propuesta de José David Báez, cuando ya sea candidato oficial, porque ahora va a una contienda cerrada en la interna de la Fuerza del Pueblo, pero ¿qué ha hecho? ¿Cómo andan los niveles de aceptación? Los niveles de aceptación nuestros son excelentes, de verdad que sorprendentes para mí, porque nosotros, al estar ligado al ruedo político de manera permanente y al haber tenido la responsabilidad de coordinar campañas políticas de otros compañeros a nivel de la circunscripción 1, tenemos un conocimiento amplio de todos los compañeros en esta circunscripción, hemos estado siendo coherentes, hemos desarrollado una política, una carrera política limpia, de dignidad y de decoro y de respeto a la gente, entendiendo que eso es lo que, vuelvo y repito, nos quedará cuando desaparezcamos de este mundo. Y entonces los compañeros han acogido esta candidatura de José David de manera muy afable. En Navarrete, que es donde comienza, ¿verdad?, de allá desde el oeste hacia el este, donde comienza la circunscripción, tenemos un equipo muy maravilloso, muy bueno, el cual tengo mucho aprecio y mucho agradecimiento, de verdad que sí, me han acogido. Estaba esta mañana, bueno, en Villa González, donde también tenemos nuestro equipo con sus 2 distritos, tanto en El Limón como en Palmar. La Fuerza del Pueblo está estructurada a nivel del país y en la circunscripción 1 no es diferente. Entonces, en Los Cocos de Jacagua tenemos nuestro distrito, nuestro equipo también, en Pedro García,
En los sectores de Santiago que corresponden a la circunscripción 1, pues nosotros nos hemos estado desarrollando porque trabajamos en muchos colegios, trabajamos 10 años en las universidades, donde también convergen tantos estudiantes y sobre todo, vuelvo y digo, en el trabajo político que nos ha tocado desarrollar en todos estos sectores, pues los compañeros entienden y ven en José David una persona en la que se puede confiar, una persona que escucha, un dirigente político que no tiene hora para trabajar o para levantarse a servirle a un compañero, y entonces han acogido esta propuesta de manera fundamental. Y sobre todo, lógicamente, en nuestro distrito municipal de donde somos, donde desarrollamos nuestra carrera política, el cual nos honra en presidir dentro de nuestro partido Fuerza del Pueblo, que es el distrito municipal Santiago Este, que junto a usted, que estuvo muchas veces en esa lucha, libramos la batalla para que hoy... Santiago Este municipio. Claro que sí. Que vamos por ese camino ahora. Vamos de nuevo por ese camino. De ese comité, yo fui secretario general del Comité Santiago Este municipio, duramos 8 años ahí debatiendo y luchando por esa ley que dio al traste con el distrito municipal que tenemos hoy. Y ya, como dice Julio, tuvimos la vista pública reciente de la propuesta de convertir o elevar este distrito municipal a municipio Dios primero, y así será. Y ahora cumple con los requerimientos de la ley, porque en principio en aquel momento era cuesta arriba, porque tenía que cumplir con la ley. Distrito municipal primero, ya lo es. Ahora sí están dadas las condiciones para que sea elevado a municipio. Bueno, sobre esa parte, José David, este hecho del lanzamiento de su candidatura, cuando se realice, me imagino que va a tener, y esa es la pregunta, una gran afluencia, una gran cantidad. Nosotros nos gustaría darle seguimiento a ese evento cuando tenga lugar. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Esa acumulación, ¿dónde estaría? Claro que sí, doctor, así va a ser. Le vamos a invitar y vamos a hacer un evento, como usted dice, bien organizado y con la mayor afluencia de todos los ciudadanos, pero específicamente de los profesionales que pueden servirnos, ¿verdad?, de consulta y de medio para nosotros ir organizando todo esto. Nosotros decíamos, a raíz de su pregunta, de nuestra propuesta, que la parte más sensible nuestra es la salud, porque, vuelvo y digo, el que no tiene salud no puede hacer nada. Pero, como ya hemos dicho, en educación, educación es nuestro pilar, y no podría yo dejar de hablar aquí, a raíz de que usted me pregunta cuáles son mis propuestas, dejar de hablar de mis propuestas en educación, exactamente, y que ese día, yo espero, así mismo como usted dice, que ustedes nos acompañen y entonces podamos nosotros conversar mucho más. Pero decirle, profesor Cerda, doctor, que nosotros tenemos problemas en educación que son intrínsecos, diría yo ya, que son latentes, que han estado permeando el sistema educativo de manera constante y que los ministros, ninguno, vamos a decir así, han podido enfrentar de la manera correspondiente, y que hoy nosotros digamos, por ejemplo, bueno, ya tenemos una sociedad un poquito más equilibrada en función de, porque, como dice nuestro presidente y líder de nuestro partido, doctor Leonel Fernández, los gobiernos se evalúan y cualquier gestor que esté al frente de una institución o de una organización se evalúa en el contexto de cómo comienza y luego la diferencia de cómo termina. Y en tal sentido, usted evalúa a los ministros y dice, bueno, ¿cómo comenzó? ¿Qué hizo? Y luego, ¿qué tiene? El actual ministro, por ejemplo, usted lo evalúa y dice, bueno, ¿qué ha hecho? Que lo va a proyectar como que mañana vamos a decir, el ministro Ángel Hernández dejó cual o tal cosa. Yo en este momento no veo mucha cosa, ¿verdad? Entonces, el sistema educativo, al igual que el sistema de salud, ya yo he dicho que tiene que ser único, pero único descentralizado. Asimismo tiene que ser el sistema de educación. El sistema de educación tiene que descentralizarse mucho más. Se ha comenzado, en el gobierno de Leonel Fernández se comenzó, en el 2010 nosotros comenzamos a recibir las primeras subvenciones, con lo que establece la ley de las juntas descentralizadas, pero fue en el 2010 que vino a comenzarse a recibir, más o menos por ahí. Recuerdo que yo tenía 2 años como director apenas. Y entonces se ha seguido enviando recursos a los centros, pero una descentralización, vamos a decir, monetaria, que no es suficiente. Es que tiene que descentralizarse la gestión del sistema educativo dominicano. Es que no es posible que todavía en un centro educativo, cuando un portero renuncia, por ejemplo, hay que ir a Santo Domingo para poder resolver esa situación. Eso es inadmisible. O cuando hay un maestro que falta, que tiene una licencia, que la ley le protege y no tiene que pagar un sustituto, entonces la escuela, el centro, se queda sin docencia ese curso de manera particular, porque el ministerio no ha sido capaz de resolver el pago
de los sustitutos de los maestros que están en licencia. Y sobre esa parte, entonces, me llama mucho la atención, entonces me gustaría que me respondiera. No hay tradicionalmente, yo lo afirmo, hay tradicionalmente un clientelismo, se colocan a los compañeros del partido, luego de eso ya no va a ser posible. No va a ser eso un problema para, bueno, la colocación de miembros que necesiten ese cargo, que Bueno, por normalmente se centraliza en Santo Domingo. Nos hacen señas, un momentito, la dirección de que tendríamos que pausar en este momento. Vamos a dejar la respuesta para el próximo bloque. perfecto, está bien.